Muy buenos días, mis hermanos. Una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sean todos bendecidos. Las visitas, las personas que nos honran en esta mañana con su presencia, queremos que en el nombre de Jesús usted se sienta como en su casa. Damos muchas gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios porque podemos, comenzando este día domingo, podemos reunirnos con mi iglesia y cantarle a Él. Podemos alabarle por lo que Él ha hecho, por lo que Él va a seguir haciendo en nuestras vidas. Vamos a continuar con esta serie que hemos estado estudiando del libro de Filipenses y hoy vamos a iniciar el capítulo 3. En capítulo 3 vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 3 en esta mañana. El apóstol Pablo va a repetir algunas cosas que él ya ha dicho, pero llama la atención que él se propone repetir, y si se propone repetir algunas cosas que él ya ha dicho, significa que quiere hacer énfasis en eso que quiere repetir. Aquí él comienza haciendo una exhortación a la iglesia a tener cuidado de personas que quieren dañar la vida del creyente, personas que son capaces de generar desunión en la vida del creyente. Y él quiere, comenzando el capítulo 3, marcar una diferencia de esas personas que creen que están sirviendo al Señor, confiados en sus propias habilidades, versus los que realmente han puesto su fe en Jesucristo y quieren servir al Señor dándole toda la gloria a Él. Yo quiero invitarles a leer en esta mañana Filipenses capítulo 3, versículo 1, del 1 al 3. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta mañana, mi Dios, agradecido por las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, lo que has hecho en nuestra iglesia, lo que has hecho en nuestras familias. Agradecidos por el privilegio que tenemos de pertenecer a tu familia y poder ser llamados tus hijos. Gracias por la sangre de Jesucristo. Gracias porque ella tiene poder para transformar y limpiar nuestras vidas. Gracias por tus misericordias para nosotros que son nuevas cada mañana. Y si estamos en este lugar, si estamos de pie en este momento aquí en la congregación, es por ti, Dios. Porque no se trata de nosotros, se trata de ti. Y por eso nosotros queremos darte toda la gloria, toda la honra y todo el honor en este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo nos va a dar algunas características que deben estar presentes en la vida de los creyentes. Habían algunos judaizantes que estaban queriéndose hacer pasar por realmente creyentes verdaderos en su relación con Dios, pero que en su práctica diaria estaban reflejando otras cosas. Y el apóstol Pablo quiere mostrarnos en este texto algunas características que quiero compartir con ustedes en esta mañana. La primera es algo que debe estar en la vida de todos nosotros como creyentes: una continua, constante comunión con Cristo. Una comunión constante con Cristo. Miren lo que dice el versículo 1. Una comunión constante con Cristo.
Filipenses 3, versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es muy interesante como el apóstol Pablo comienza esta sección diciéndole a los miembros de la iglesia de Filipos, hermanos. El apóstol Pablo posiblemente en ese momento era el apóstol más influyente. Y el apóstol está dirigiéndose a los hermanos de la iglesia como iguales a él. O sea, mostrando una actitud de una increíble humildad de parte del apóstol Pablo. Hermanos, gozaos. Él parte del hecho de que el gozo en el creyente está en Cristo Jesús. Y la palabra gozaos aquí, normalmente no acostumbro a estar hablando de la gramática, porque a veces no aporta mucho en el sermón, más le aporta al que estudia. Pero esa palabra gozaos, yo tomé las notas del libro de David Carballosa, es un verbo que está en presente imperativo, voz activa. Voy a tratar de explicar. O sea, significa que es una acción que se debe realizar ahora como un mandato en nuestras vidas. Y la idea de la palabra en el original es gozaos continuamente. Cada uno de nosotros como creyentes está llamado de parte de Dios a gozarnos continuamente en nuestras vidas cristianas. Ese gozo no es sinónimo de felicidad. Esa felicidad que viene asociado muchas veces a eventos que son favorables a nuestras vidas, que nos agradan. No, eso que está hablando el apóstol Pablo, ese gozo continuo y constante en el creyente, solamente puede ser posible cuando nosotros estamos caminando con Dios. Ese gozo puede ser posible cuando nosotros como creyentes estamos en plena comunión con Dios. Cuando el creyente está preocupado de cuidar su salvación con temor y temblor. Cuando el creyente se levanta cada día en la mañana poniendo su vida en las manos de Dios, diciéndole: Dios, líbrame del mal, líbrame del pecado. Y Dios está viendo un creyente que está batallando contra el pecado porque quiere honrarle a Él. Cuando el creyente se propone en su vida diaria obedecer a Dios sobre todas las cosas, aunque el obedecer a Dios no me acomode, aunque el obedecer a Dios no me guste en el momento. Quizás algunos van a decir, pero hay que ser perfecto para eso. Yo quiero decirle que no hay que ser perfecto. Solamente tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Obedientes a la palabra de Dios. Para tener una vida sin pecado. Una batalla cada día para nosotros vivir fuera del ambiente de pecado, porque cuando entramos al ambiente de pecado, ese ambiente de comunión y de gozo se pierde. Si usted cae en pecado, si usted peca, si por casualidad usted pecare, entonces la Biblia dice, como hemos estudiado anteriormente, en 1 de Juan 2:1, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero el creyente cada día tiene que tratar de vivir en santidad delante de Dios. Porque ese ambiente de santidad es que nos permite a nosotros disfrutar de ese gozo que es en Cristo Jesús. La base del gozo es la comunión. Y en 1 de Juan, capítulo 1, del versículo 5 hasta el versículo 9, nos da las condiciones para que esa comunión se dé. Por razones de tiempo no voy a leer todo el texto, pero voy a leer el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El gozo del creyente es directamente proporcional a su comunión con Dios. A su comunión con Dios. El rey David, después de haber pecado, experimentó una ruptura en su comunión con Dios. Se dañó su relación con Dios por causa del pecado. Y en el Salmo 51, en su confesión, un texto sumamente precioso e interesante,
David ve el pecado como Dios lo ve. Y como él ve el pecado como Dios lo ve, él se siente que ha ofendido a Dios grandemente. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. Porque él está viendo el pecado como Dios lo ve. Pero donde quiero hacer énfasis es en el versículo 12 del capítulo 51. Salmo 51, 12, donde dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Él había perdido ese gozo, esa relación con Dios por causa del pecado. No es posible estar en pecado y sentir gozo al mismo tiempo. Todos los cristianos han sido colocados por el Espíritu Santo en Cristo, porque es en Cristo, es en esa esfera que nosotros podemos experimentar el verdadero gozo. Porque es en Cristo que nosotros podemos relacionarnos con Dios. David había perdido eso por causa del pecado. Y si nosotros como creyentes estamos estudiando en este momento, el apóstol Pablo nos está estimulando a tener un continuo gozo en la vida. Significa también que tenemos que estar en una continua santidad, y eso va a implicar estar en una batalla diaria en contra de Satanás y en contra del pecado. Pero cuando se presentan situaciones de pecado que no han sido confesados, entonces la tristeza llega al corazón del creyente y perdemos ese gozo, perdemos esa oportunidad de disfrutar de lo precioso que es estar en la presencia de nuestro Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, vemos el pecado como Dios lo ve, que es una afrenta delante de Dios, y lo confesamos y nos arrepentimos, la comunión es restaurada. A veces me preocupo un poco porque veo muchas veces muchos de mis hermanos, tengo que decir quizá por falta de madurez, pero coqueteando con el pecado, jugando con el fuego. Ustedes saben lo que le pasa al que juega con el fuego. El que juega con el fuego se quema. Si usted está en su vida diaria y está coqueteando con el pecado, como que quisiera entrar pero no entra, quisiera entrar y se acerca un poquito, pero ya por estar en ese ambiente, ya usted está perdiendo el gozo. Porque aunque usted no haya ejecutado el pecado, su mente hace tiempo que está pecando. Inmediatamente nosotros ponemos nuestras mentes en ese ambiente, Dios no está presente, porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Si nosotros queremos disfrutar de esa comunión con Dios continua que el apóstol Pablo nos está estimulando, el ambiente de santidad tiene que estar presente en la vida del creyente. Mis hermanos, yo no quiero que usted salga de aquí frustrado pensando que hay que ser perfecto. No hay que ser perfecto, solamente hay que obedecer la palabra de Dios. Y si usted falla en obedecer la palabra de Dios, tiene los recursos de venir delante de Dios: Señor, perdóname porque te fallé y te ofendí. No es difícil, solamente hay que ser obediente a la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos enseña que hay un lugar donde podemos estar siempre gozosos, y ese lugar es en el Señor. Todos ustedes como creyentes en Cristo tienen el privilegio de tener el gozo de Cristo fluyendo en sus corazones. Jesús dijo en Juan capítulo 15, verso 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, dice Jesús. Nosotros estamos llamados como creyentes a vivir la vida cristiana disfrutando de la plenitud del gozo que nos da el Señor. Esta mañana, cuando inicié el día, coloqué un texto en el portal del chat del grupo de la iglesia: el gozo de Jehová
es mi fuerza. Encontramos en Nehemías capítulo 8, verso 10. El gozo de Jehová es mi fuerza. Nosotros estamos llamados como creyentes, mis amados hermanos, a preocuparnos por nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Cada uno de ustedes, y nosotros predicamos, tenemos la célula, tenemos todo el ambiente de la iglesia, es para instruir a los hermanos de la iglesia en su relación con Dios. Nosotros no podemos disfrutar de la relación con Dios, no podemos tener gozo si nosotros no nos preocupamos de vivir en el ambiente de santidad. Por eso la palabra de Dios en el capítulo anterior nos exhortaba a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, a cuidar esa relación con Dios. Y es lo que la palabra de Dios nos está estimulando. Y yo quiero estimularle a cada uno de ustedes a que anhelemos nosotros vivir en intimidad con Dios. Entonces, el creyente debe tener una vida de gozo continuo. Pero en segundo lugar, un segundo rasgo es que el creyente tiene que estar alerta contra quienes lo pueden dañar, contra las cosas que pueden dañar y hacerle perder ese gozo. El versículo 2 del capítulo 3 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El apóstol Pablo está llamando la atención a cuidar su relación con Dios. Y aquí el apóstol usa una triple advertencia. Y en cada una de ellas él usa la palabra guardaos. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esa palabra guardaos, ahí es la palabra mirad, velad, estar atento. La observación a los filipenses es que deben estar mirando, velando, para que no sean sorprendidos por el peligro. Al él repetir 3 veces, está hablando de una urgencia. Y hay que ponerle atención cuando uno está estudiando la Biblia. Si fuéramos a hacer una paráfrasis del texto del versículo 2, pudiéramos decir: ojo con los perros, ojo con los malos obreros, ojo con los mutiladores del cuerpo. Si se dan cuenta, de vez en cuando, muchos de nosotros usamos esa expresión. Cuando queremos llamar la atención a tener cuidado sobre algo, le decimos: ojo con eso. Es la idea del texto. Ojo con eso. ¿Quiénes eran los perros a los cuales el apóstol Pablo hace referencia? Aquellos que querían que los gentiles cristianos vivieran de acuerdo a la ley de Moisés. Aquellos falsos maestros que predicaban la salvación por medio de rituales ceremoniales y legalismo. Y el apóstol Pablo estaba viendo que eso representaba una amenaza, una distorsión al evangelio de la gracia. Y él está mostrando cierta preocupación porque él no quiere ver tropezar a sus hermanos en la fe. Él no quiere ver tropezar a los hermanos de la iglesia de Filipos, y está llamando la atención. En Hechos capítulo 20, versículo 31, el apóstol Pablo también llamó la atención a los ancianos en Éfesos. Hechos capítulo 20, verso 31, él dijo: por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y aquí en el texto de Filipenses, él dice: a mí no me es molesto repetir las mismas cosas. Pablo, al repetir las mismas cosas, está disponiéndose a profundizar. ¿Qué les había dicho el apóstol Pablo? Ya lo estudiamos eso. Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Él le había instruido.
Él le había instruido a no inquietarse por los opositores. Pero aquí en el capítulo 2, capítulo 3, verso 2, él identifica, da las características para poderlo identificar. Esa palabra perro que usan, el perro era considerado un animal inmundo, un animal que comía basura. Eran despreciados. El término perro solía usarse de una manera despectiva. Incluso muchas veces este término fue usado por los judíos para referirse a los gentiles. Eran impuros. Y el apóstol Pablo está diciendo, esas personas que enseñan, esos maestros con esa, que le llamas perro, son personas impuras, son peligrosos, son temibles, que pueden dañar la iglesia. Esas personas estaban tratando de distorsionar el evangelio de gracia. Y debemos siempre recordar que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Siempre debemos recordar que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y toda aquella persona que enseñe lo contrario y cambie eso, es un lobo rapaz, lo dice la Biblia en otras partes, es un perro, como lo dice el apóstol Pablo. Miren cómo lo dice Jesús en Mateo capítulo 7, verso 15. Mateo capítulo 7, verso 15. Dice Jesús: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lobos rapaces. Pablo no quiere ver su iglesia tropezar. Por eso le enseña cómo identificar esas personas que pueden dañar esa relación con Dios y pueden dañar ese gozo que ellos tenían. Pero hay un segundo grupo que el apóstol Pablo usa, y son los malos obreros. Los malos obreros hoy en día lo tenemos también, que son mercenarios, son obreros fraudulentos, cuyo fin no es la gloria de Dios, cuyo fin es su propio beneficio y su propia gloria. El apóstol Pablo, una vez más volviendo al texto de Hechos, en la advertencia que le hace a la iglesia de Éfesos, en Hechos capítulo 20, versículos 28 a 31, este sí lo voy a leer. Hechos 20, 28 al 31 dice: por tanto, mirad por vosotros y todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién pone los líderes? Dios. El Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Velad, mirad, estad atento, guardaos, guardaos, guardaos es la palabra. La semana pasada estudiamos las características que el apóstol Pablo señala de algunos de ellos, y en el capítulo 2, verso 21 dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo nos da el ejemplo de Epafrodito y el ejemplo de Timoteo, como estudiamos la semana pasada. Hombres de Dios fieles, hombres de Dios de integridad, que habían servido al Señor de manera intachable. Pero siempre había la posibilidad que ante la ausencia de esos siervos, algún mal obrero entrara y pudiera dañar la iglesia de Dios. Esos malos obreros se consideraban personas agradables delante de Dios. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Su enfoque estaba en lo exterior. Estaban guiados por la carne. Y hay un tercer grupo que el apóstol Pablo menciona en el versículo 2 del capítulo 3, y son los mutiladores del cuerpo. Esa palabra que él usa en el texto para referirse a la mutilación es en contraste a la circuncisión. Y todos ya conocen que la circuncisión
Fue dado por Dios como una señal, un recordatorio a Abraham y a sus descendientes de que Dios iba a cumplir su promesa, el pacto que Dios había hecho con Abraham. Pablo enseñaba constantemente a los gentiles cristianos, y todos los que están en célula van a recordar lo que voy a decir, que la circuncisión jamás constituye un requisito para la salvación. El apóstol Pablo enseñaba eso una y otra vez, porque los judaizantes enseñaban que sí era necesario para ser salvo. El apóstol Pablo ataca esta posición no llamando la circuncisión, sino mutilación. Los judaizantes negaban el evangelio de la gracia y enseñaban que la necesitaba, para estar en Cristo, estar circuncidado y ser obediente a la ley de Moisés. Y Pablo los compara por esta razón con los sacerdotes paganos, quienes no circuncidaban, sino que mutilaban. La circuncisión carece de valor si no refleja un corazón transformado. El apóstol Pablo nos está diciendo: tienen que estar alerta, porque hay cosas en la iglesia que van a dañar su relación con Dios. El apóstol Pablo está llamando la atención a los creyentes que siempre viven durmiendo, a los creyentes perezosos que nunca están atentos, que están en Belén con los pastores, que piensan que Satanás no existe porque nunca los ataca. Él está llamando la atención de las cosas externas que nos pueden dañar. Le estaba llamando la atención a los hermanos en Filipo de esas personas que podían dañarlo, pero tú y yo también tenemos muchas cosas a nuestro alrededor que nos pueden dañar, que pueden dañar nuestra relación con Dios. Hay actitudes en tu vida, hay decisiones en tu vida que van a provocar una ruptura en tu comunión con Dios. Y la palabra de Dios te está llamando a velar. La palabra de Dios nos está llamando a tener ojo abierto. Cuando Él está diciendo guardaos, 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 es, miren, estén atentos todo el tiempo. Porque hay un enemigo que va a tratar de dañarles todo el tiempo y hacerle perder el gozo. Hay muchos caminos que nosotros lo vemos como favorables, pero no son caminos buenos. La Biblia lo llama camino de muerte. Caminos que al hombre le parecen, ese es, caminos derechos, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra de Dios. Hay cosas que te van a dar beneficios momentáneos, pero van a romper tu comunión con Dios, que es lo más importante. Hay cosas que te van a dar placeres momentáneos, pero van a romper tu comunión con Dios, que es lo más importante. Hay cosas que te van a permitir ver un futuro promisorio, pero van a romper tu comunión con Dios, que es lo más importante. Y la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos está llamando a velar por esa comunión y ese gozo que tenemos en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que cada día levantarnos con la actitud de no pecar. Si usted está levantándose en el día a día, haciendo planificaciones, sabiendo que va a pecar, eso deja mucho que decir de usted como creyente. Refleja mucha inmadurez, no voy a entrar en juicio, refleja mucha inmadurez. Mucha inmadurez. Los creyentes tenemos que estar atentos a las amenazas. Jesús le dijo a sus discípulos: velad y orad. ¿Saben para qué? Para que no entréis en tentación. Velad y orad. Si nosotros como creyentes, ¿y cómo yo puedo estar atento, velando y orando? Teniendo una vida cristiana dinámica.
Usted no puede vivir una vida cristiana estática con los brazos abajo. Usted tiene que levantarse cada día bajo el poder de Dios, orando, poniéndose en las manos de Dios. Usted tiene que estar orando constantemente en el día. Usted tiene que estar leyendo la palabra de Dios. Son los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Solo no podemos. Solo no podemos. Si usted no está leyendo la Biblia, si usted no está orando, o usted ora para que Dios le dé, está orando con un mal propósito, posiblemente. Dios está llamándonos a estar atentos para nosotros cuidar ese regalo precioso que Él ha puesto en nuestras manos. Y usted es responsable de su vida, de su relación con Dios. No es su esposa, no es su esposo, no es su hijo, no es el pastor de la iglesia, es usted. Cuando usted esté delante de la presencia de Dios aquel día, usted no puede decir, espérate, llámame al pastor de la iglesia. No, es su responsabilidad. Usted como creyente tiene que estar atento, viendo a su alrededor, para usted tener una vida todo día, cada día, que sea una vida para la gloria de Dios. Una vida que dé gloria a nuestro Dios. El versículo 3 de Filipenses 3 dice: porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. El apóstol Pablo inmediatamente hace una diferencia entre el estilo de vida de los judaizantes y los verdaderos cristianos, porque estaban tratando de mezclarse. Y él se refiere a los verdaderos cristianos en el sentido de que ellos tienen limpieza espiritual interna, no una mera señal externa. El apóstol Pablo quería hacerle ver que la circuncisión por sí sola no sirve de nada. No sirve de nada si no refleja un corazón transformado por la sangre de Cristo. El hecho de que un varón fuese circuncidado lo identificaba con el pacto abrahámico. Pero ese individuo tenía que tener una fe personal en Dios para que dicho rito tuviese un valor espiritual. Y los judaizantes decían a los gentiles creyentes en Hechos capítulo 15, verso 1: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Están escuchando? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Si el apóstol Pablo no se para firmemente con el poder del Espíritu Santo, esos judaizantes hubiesen dañado el evangelio de gracia. Pero Dios es soberano. Dios es soberano y Dios tenía estos hombres aquí dotados por el Espíritu Santo con la capacidad para mantenerse firmes. Y siempre Dios lo ha hecho así, lo va a seguir haciendo así. Y en el versículo 3, el apóstol Pablo va a darnos 3 características más, que son rasgos distintivos que tienen que estar en tu vida, que deben estar en mi vida. En tercer lugar, algo que debe estar en tu vida es que debes adorar a Dios guiado por el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo aquí. Adoramos a Dios guiados por el Espíritu Santo. Versículo 3, la primera parte. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, dice el apóstol Pablo. Adoramos. La primera cualidad de un creyente en plena comunión con Dios, un creyente que quiere cuidar esa salvación, un creyente que guarde ese gozo con Dios, es un corazón adorador. El origen de la adoración viene de Dios, ya que es el Espíritu de Dios que la inspira. Los seres humanos son adoradores por naturaleza. Pero lo importante es identificar el objeto de la adoración.
Porque si el objeto de la adoración está motivada por la cultura, por la tradición, por la culpa, por el temor, por cosas externas, no sirve de nada. Es una adoración ineficaz. El Espíritu Santo que mora en el creyente alienta a la adoración verdadera y aceptable que nace del amor al Señor. En un conversatorio que tuvo Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, esa historia está en Juan capítulo 4, versículo 1 al 26. Jesús estableció claramente la adoración verdadera y aceptable de parte de Dios. La verdadera adoración tiene lugar en el corazón, en un corazón agradecido delante de Dios. Pero la verdadera adoración comienza con una vida de obediencia. Con una vida de obediencia. Salmo capítulo 29, versículo 2. Salmo capítulo 29, verso 2. La palabra de Dios dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dios está diciéndole a cada uno de ustedes, nos está estimulando en este principio, que nosotros como creyentes tenemos que ser adoradores. Adoradores. Pero ¿bajo qué condiciones nosotros somos adoradores? Miren lo que dice el Salmo: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Si usted no está cuidando su salvación con temor y temblor, es imposible ser un adorador. Si usted está viviendo en pecado, es imposible ser un adorador. Usted puede ser un buen cantante, pero no un adorador. Para usted adorar a Dios, y Él nos está llamando que eso debe ser un rasgo distintivo en la vida de un creyente, un adorador a Dios, porque es la manera como nosotros nos conectamos con Dios. No hay otra. No hay otra. En la hermosura de su santidad, en ese ambiente de santidad que nosotros nos podemos relacionar con Dios, porque Él es, y la Biblia es puntual con eso, Él es santo, santo, santo. Y los que quieren adorarle en ese plano tienen que adorarle en el ambiente de la santidad. Salmo 95, 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. La palabra adoración que encontramos en el versículo 3 de Filipenses 2 puede traducirse también como rendir servicio espiritual reverente. La palabra que aparece en la Reina Valera del 60, los que en espíritu servimos a Dios. La verdadera adoración es mucho más que alabar a Dios. El apóstol Pablo está diciendo, eso debe ser un rasgo que debe estar en todos los creyentes, un adorador. Cantamos esa canción, yo quiero ser un adorador. La verdadera adoración es mucho más que alabar a Dios. A veces estamos confundidos con los términos. Cuando alabamos a Dios, estamos expresando regocijo a Dios por lo que Él ha hecho. Y cantamos, levantamos las manos, brincamos a Dios. Eso es una expresión de alabanza a Dios. Pero adorar a Dios es mucho más que eso. Adorar a Dios es mucho más que cantar. Adorar a Dios es mucho más que venir a la iglesia. Hebreos capítulo 13, verso 16. Hebreos 13, 16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Las Escrituras nos están enseñando que la verdadera adoración involucra todas las áreas de nuestras vidas. La verdadera adoración a Dios es un estilo de vida.
Cuando usted se propone como creyente vivir en santidad. Porque en ese plano, en ese único plano, no hay otro plano que usted puede tener una comunión con Dios. No hay otro. Dios ha puesto las reglas de juego. Muchas veces nosotros pensamos que somos nosotros que tenemos que poner las reglas de juego para relacionarnos con Dios. Y pensamos de esa manera y pensamos erradamente y oramos bajo esas condiciones y en cualquier momento nos paramos, Señor, tú sabes que yo te necesito, como si Dios fuera un sirviente de nosotros. La única manera que usted se puede relacionar con Dios es en el plano de Dios. Y el plano de Dios es santidad. 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 Realmente, vuelvo a repetir, siento cierta preocupación de cómo la sociedad, de cómo Satanás de manera muy astuta ha tomado todos los elementos que hay en la sociedad para mantener a todo el mundo en el ambiente que él quiere que estén. En el ambiente que él quiere que estén. Y la tendencia, el empuje de la sociedad es a llevarnos al lugar opuesto a la santidad. Pero usted y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Usted y yo estamos llamados a marcar la diferencia en esta tierra. Usted y yo somos embajadores de Jesucristo en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo no está presente ahora mismo. El Espíritu Santo incluso lo colocó dentro del creyente. Para que usted y yo, con nuestro accionar diario, podamos mostrarle a todo el mundo la gloria de Dios. Glorificar a Dios a través de nuestras vidas. ¿Cómo hacemos eso? Cuando yo cada día me propongo vivir en santidad y los demás pueden ver los cambios que Dios va operando en mi vida. Y yo voy reflejando en mi accionar el carácter de Cristo. Así yo doy gloria a Dios. Cuando me motivan a mentir y no miento. Cuando me da deseo de entrar a la computadora y tener conversaciones inadecuadas y digo, no, eso no le agrada a Dios. Cuando me invitan y me mandan un chiste pornográfico, yo no lo abro. Y si y mando un texto opuesto, un texto bíblico para dar una lección, o me salgo del grupo. Si en un grupo que usted están enviando cosas como esas, sálgase del grupo. La manera como usted y yo podemos disfrutar de ese gozo, de esa comunión, es en la esfera de santidad. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros en nuestro diario vivir a reflejar la gloria de Cristo, a reflejar el carácter de Cristo con nuestras vidas. Un cuarto rasgo que encontramos en el texto es que sentimos orgullo de estar en Cristo. Sentimos orgullo de estar en Cristo. ¿Cuántos se sienten orgullosos de estar en Cristo Jesús? El apóstol Pablo se sentía orgulloso de estar en Cristo Jesús. Miren lo que dice el verso. Versículo 3. Los dividimos en 3 partes. Estamos viendo la parte B del versículo 3. Nos enorgullecemos en Cristo Jesús, dice la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera del 60 dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ese gloriamos es una jactancia jubilosa por lo que es más, por lo que las personas se enorgullecen. O sea que es lícito usar cualquiera de las dos palabras. Aparece 37 veces en el Nuevo Testamento y de las 37 veces, 35 veces usada por el apóstol Pablo. Ese enorgullecimiento puede usarse de dos maneras, de manera positiva o de manera negativa, dependiendo del contexto. En este contexto aquí se usa para describir el júbilo del creyente por Cristo Jesús. Ese orgullo de estar en Cristo es que nos lleva a nosotros a darle todo el mérito a Él.
todo es por Él y para Él. Hacemos todo para su gloria, porque no se trata de mí, sino que se trata de Él. Lo he repetido ya varias veces. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 10. 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Dice el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero no yo. El texto dice otras cosas. El texto tiene unos puntos. Esos puntos suspensivos significan que hay una parte que no está, pero porque yo quiero resaltar lo que quiero decirles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Romanos capítulo 15, verso 17. Romanos 15, 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. O sea, el apóstol Pablo se podía gloriar, pero a lo que Dios se refiere, él se podía gloriar en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 1, verso 31. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Nosotros como creyentes sentimos ese orgullo de estar en Cristo Jesús. Pero ese orgullo no está enfocado en mí. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, como cantábamos hace un rato, y no puede cantarle a Dios, me doy cuenta que no se trata de mí, que se trata de Dios, que todo es por Él y para Él. Y porque Él ha preparado todo, Dios ha pensado en todos los detalles, en todos. No se le ha ido un detalle a nuestro Dios. Si hubiese estado en mis manos o en las manos de ustedes, el plan hubiese fallado hace tiempo. Pero está en las manos de Dios y un solo detalle no se le ha ido. En tal sentido, la gloria que yo siento es en Él. En Él. Por mí mismo yo no tenía la capacidad de reconocer mis pecados y venir a Cristo Jesús si Él no hubiese tocado mi vida. Por mis esfuerzos humanos jamás hubiese podido llegar hasta Jesucristo. Entonces, mi gozo es por Él, por lo que Él ha hecho. Y cuando levantamos la mano, estamos cantando y levantamos las manos, estamos diciendo: Dios, la gloria es para ti. No se trata de mí, la gloria es para ti, Dios. Los falsos maestros se gloriaban en la carne, en lo que ellos podían hacer, en sus buenas obras, en sus prácticas, pensando que lo que hacían eran merecedores del favor de Dios. El apóstol Pablo está enfrentando esa actitud de ellos. Se me ha extraviado la página ahora mismo. Esa actitud de los hermanos en Filipos. Segunda a los Corintios capítulo 11, verso 18. Puesto que muchos se glorían según la carne. O sea, lo que estaban manifestando esos falsos maestros era enfocado en ellos y en las cosas que ellos podían hacer para presentarse agradable a Dios, en lo que se refería a ellos mismos. Nosotros andamos en santidad no por nosotros, andamos en santidad porque Dios quiere que andemos en santidad. Somos incapaces por nosotros mismos y Dios ha dado todos los recursos para nosotros andar en santidad. En quinto lugar, un último rasgo en la vida de nosotros, como nuestra confianza no está en esfuerzos humanos. Nuestra confianza no está en esfuerzos humanos, en nuestros méritos, en nuestras habilidades, en nuestras capacidades. Miren lo que dice la tercera parte del versículo 3. No teniendo confianza en la carne. La carne representa la humanidad caída.
simboliza la capacidad humana aparte de Dios, fuera de Dios. En Juan capítulo 6, verso 63, Juan 6, 63, dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros los creyentes que estamos en comunión con Dios, no podemos pretender confiar en mis propias habilidades, en tus propias habilidades, en lo que es la carne. Romanos 8:4 dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El versículo 13 ahí mismo dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís conforme al Espíritu, hacéis morir la obra de la carne y viviréis. Cuando él está hablando de no teniendo confianza en la carne, él se refiere a méritos humanos. Cuando las personas pueden descansar en los méritos humanos. Y nosotros como creyentes no estamos llamados a confiar en los méritos nuestros. Por eso cuando oramos decimos: ¿por los méritos de quién? Por los méritos de Cristo Jesús. Por los méritos de Cristo Jesús. El apóstol Pablo está llamando la atención a los hermanos en Filipo. Y él está diciendo: estos rasgos deben estar presentes en la vida de los creyentes. Yo quiero estimularte, hermano mío, a que tú examines tu caminar con Dios. Debes examinar tu caminar con Dios, tu relación con Dios. Esto no se trata de venir a la iglesia los domingos. Esto no se trata de ir solamente a la célula, los días de célula. Es mucho más que eso. Esto se trata de cada día. Esto se trata de cada segundo de la vida para Dios. Si tú has estado viviendo de una manera desorganizada, donde no has estado viviendo para darle gloria a Dios con tu vida, como leíamos al principio, si confiesas tus pecados, tú puedes una vez más restaurar tu comunión con Dios. Lo que yo quiero, mis hermanos, es que ustedes se lleven a la casa esto. Dios no habita en ambiente de pecado. Y nosotros como creyentes tenemos que proponernos vivir lejos del pecado. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que le da gloria a Dios. Cuando Dios desde el cielo puede ver a sus hijos. Óyeme, qué gozo siente Dios cuando Dios ve a sus hijos batallando contra el pecado, luchando contra el pecado para no pecar. Dios se siente gozoso, pero Dios se siente muy triste. El Espíritu Santo que mora en nosotros se siente muy triste cuando nosotros tomamos nuestras vidas, usted como creyente, y lo lleva al ambiente de pecado. Porque usted tiene la misma persona de Dios dentro de usted, del Espíritu Santo, y usted está embarrando a Dios de ese ambiente sucio. Yo quiero estimular a mis hermanos, yo quiero estimular a la iglesia a que nos propongamos perseguir las bendiciones de Dios. Para perseguir las bendiciones de Dios necesitamos estar en santidad. Para que Dios responda a nuestras oraciones necesitamos estar en santidad. Para usted ser de bendición a otras personas, usted tiene que estar en santidad. Para usted ser de impacto en los ministerios que usted está, usted tiene que estar en santidad. No hay otra manera, no hay un plan 2, no hay un plan de emergencia. Santidad. Todo detrás de santidad.
Porque es la esfera donde nosotros podemos relacionarnos con Dios, la santidad. Esto es serio. Esto es serio. Por eso decimos que esto no es una religión. Esto es una relación. En una religión usted va y viene, sube y baja. En una relación con Dios, las cosas son serias para el creyente. Por eso tenemos que preocuparnos cada día, de echar esa batalla